presentar. Soy Jorge, llevo aquí 2 años, como ha dicho Isabel. Yo vine aquí con una idea de proyecto, que era una operadora de equipos aéreos no tripulados. Todo tiene un origen, entonces, pues bueno. A ver si... Vale. Todo este proyecto empezó como un hobby que teníamos una serie de compañeros en la Universidad de Zaragoza, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Lo teníamos pues como afición, ¿no? Solíamos salir en pues, las zonas aledañas a los edificios que hay allí a probar los propios, llamémoslo, juguetes que hacíamos o prototipos que íbamos haciendo. Y bueno, pues todo eso fue evolucionando. Al final acabamos metiendo muchísimas horas en desarrollar nuestros propios aparatos, intentando pues aprender cómo funcionaban, viendo también incluso qué aplicaciones podían llegar a tener a nivel profesional, asistiendo a distintos tipos de eventos. Y ahí fue donde surgió la idea. Surgió la idea de por qué no aplicar, por qué no unir ese hobby que teníamos con todas las aplicaciones técnicas para las cuales pues durante todo el tiempo en la universidad, al fin y al cabo te vas aprendiendo y te vas formando para poder ofrecer un servicio a las empresas dentro de este sector de equipos no tripulados. Pues viendo el mercado que había, viendo las oportunidades que otras empresas ya que se dedicaban, pues bueno, ya haciendo ese pequeño y ese primer análisis del mercado, pues llegó el momento y es la hora de emprender, es la hora de las aventuras. Al principio con una fase y con una idea, no llegaba a ser ni semilla, simplemente era una idea de proyecto, conocer de qué manera podíamos entrar a las empresas y poder enfocar una serie de servicios orientados a ellas, que luego, bueno, ahora os comentaré. Llega la hora de emprender, llega la hora de dar el paso de constituirse, no como empresa. Normalmente muchos de los muchos de los emprendedores que hemos comenzado empezamos como autónomos. El fantástico mundo de ser autónomo. El momento en el cual yo lo hice mediante un punto de atención al emprendedor a través del IAF, que hay en Plaza Salamero. Ese momento es el momento maravilloso, yo lo recuerdo como maravilloso y digámoslo entre comillas, cuando salí de allí que me temblaban más las piernas que cuando tu madre te llama diciéndote los 2 apellidos. O sea, ese momento, esa tensión era muy impactante. Pero bueno, es algo que tú has decidido y te lanzas a ello. Al principio, pues bueno, si te das de alta como autónomo, ya puedes empezar a trabajar en tu proyecto. En mi caso, pues bueno, de una manera muy austera. Al principio pues, tenía lo básico, incluso equipos técnicos, en este caso drones, poquitos, pero bueno, poco a poco pues te vas haciendo con material y esto es muy importante. Y ahí pues de todo se aprende, ¿no? Incluidos los errores propios. O sea, no hay que comprar, no hay que invertir en equipos antes de tener los clientes. Ese son el tipo de cosas pues, bueno, que la experiencia te va diciendo. Van saliendo proyectos, pues en mi caso, pues bueno, muchos relacionados con el sector de las renovables, construcción, agricultura, que es donde está todo el core de negocio de Icarus Drone. Y una vez ya se establecen esas pequeñas alianzas, esos pequeños clientes que vienen a ser más recurrentes, bien por necesidades de que muchos de ellos te piden, no es que no vean con buenos ojos, pero piden ser empresa, no es tan fácil contratar con ellos como autónomo, incluso la propia imagen de marca que da el establecerse como empresa y sobre todo algo que a mí me ha parecido muy importante, el hecho de la seguridad que te proporciona trabajar desde una persona jurídica y no desde ser un autónomo, por toda la responsabilidad que conlleva toda la responsabilidad legal que lleva detrás. Vi el momento, tras además un año de pandemia, de dar el siguiente paso. Y constituir una sociedad. Una sociedad, lo mismo, o sea, elegí mismo punto de atención al emprendedor del IAP, porque toda la gestión desde ahí es súper cómoda. Y bueno, pues llega el momento ese de hacer todo a través del CIRCE, ir al notario, salir con los papeles de la sociedad debajo del brazo y mi yo de ese momento al yo del pasado le dice una escena de estas, o sea, vuelves a salir otra vez con la tembladera de piernas. No es la primera vez, no, vuelve a pasar. Al final todo evoluciona.
todo evoluciona y era necesario. Entonces, pues este proyecto, pues al final, de lo que era una fase idea, encontrar los primeros clientes y se ha constituido. De lo austero que había que ser al principio y que no hay que olvidar nunca, porque pues una buena filosofía cuando emprendes es que tienes que mirar todo al céntimo, pues bueno, se va creciendo y se va pudiendo desarrollar el proyecto un poco más. Os voy a entrar un poco al core del negocio. Los clientes, en este caso, se enfocan en 3 sectores. Es el sector industria, que es muy distinto a como en mi caso pues lo imaginaba al principio. O sea, yo me imaginaba yendo a grandes empresas. Llegaba a pensar desde ir a grandes empresas a pequeñas. Mi idea de negocio original era enfocado a pequeñas empresas porque son las que no tienen los recursos económicos para poder utilizar estos equipos, no como una gran empresa que puede tener sus propios equipos, pero me equivoqué. También son las grandes empresas las que muchas veces apuestan por incorporar esto incluso de manera externa. El sector de la construcción que, pues bueno, sirve como estas herramientas sirven como un extra para poder capacitar, reducir riesgos laborales y, bueno, reducir costes, que eso se da por hecho, pero siempre aportando un valor añadido, que es, en este caso, usamos máquinas, no personas. Si es una situación de riesgo, una situación sensible, ponemos en riesgo máquinas, en ningún momento personas. Y la agricultura que además, pues bueno, aunque erróneamente, es verdad que durante mucho tiempo pues, la agricultura se consideraba un sector muy tradicional, erróneamente también se tiene esa predisposición a pensarlo, pero es un sector que se ha modernizado mucho, ha optado por utilizar cada vez, meter más I más D dentro de las operaciones y bueno, pues como nota que además pues este proyecto fue seleccionado y ayer empezó pues, el 7º programa de emprendimiento agroalimentario que ha sido seleccionado Icarus Drone pues, para la parte de la línea de agricultura, poderla desarrollar bien ese modelo de negocio, ya no el modelo de negocio, sino ese plan de ese sector. Y por último, emergencias. No es un sector como tal, ¿vale? No ofrecemos servicios relacionados con emergencias, sino que apoyamos en esas operaciones. ¿Por qué? Porque también es muy importante para la empresa no desarrollar actividades únicamente enfocadas al sector económico, sino que también podemos ofrecer una labor social en situaciones adversas. ¿Cómo? Pues en situaciones de emergencia, como es la búsqueda de personas colaborando con, pues en un caso práctico ha sido colaborar con Guardia Civil en operaciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, porque disponemos de los equipos y porque al fin y al cabo es algo más que podemos dar. ¿Qué problemas, sobre todo, han surgido en todo este tiempo? Como ha dicho Isabel, este proyecto pues, bueno, lleva 2 años, ha pasado por muchas fases, pero bueno, principales problemas que además son extrapolables a otro tipo de proyectos emprendedores que pueden surgir. En este caso voy a hablar de pues, algunos pues eso, que se pueden relacionar. Uno de los principales problemas en este caso es la normativa y se aplica también a otros sectores. La normativa en este sector es muy restrictiva, era muy restrictiva. ¿Vale? Voy a hablar en pasado porque desde este año entra una nueva norma, ha modificado y va a modificar todo lo antiguo, pero ¿qué ocurre? Que aunque la normativa es estricta, existe un gran problema que es que hay muchísima información, muchísimas interpretaciones de esa norma, incluso mucho desconocimiento de la norma, hasta por parte ha habido situaciones hasta por parte de las autoridades. Entonces, te tienes que desenvolver en ese caos. Muchas veces se pretende, o como emprendedor, yo ahí voy a levantar la mano de pecar sobre ello, quieres ser el primero en hacer algo y muchas veces seguir la estela de los demás te ayuda a quitarte todos esos quebraderos de cabeza que han tenido los primeros en pelearse en este caso, con todo este sector o con toda esta norma. Otro problema, que también lo ha comentado Isabel, la financiación. El acceso a financiación pues para un proyecto emprendedor es complicada porque muchas veces, pues bueno, al final cuando empiezas con la idea. Y es, por mucho que la plasmes muy bien,
necesitas tener unos números y muchas veces ¿qué ocurre? Que te encuentras con las puertas cerradas para financiación. Sí que es cierto que o sea, yo en este caso de este proyecto sí que es verdad que ha habido ayudas de entidades públicas para proyectos emprendedores, las que hay para proyectos alojados en incubadoras, las que hay a través de los servicios de apoyo a la creación de empresas del Gobierno de Aragón. Este proyecto, al fin y al cabo, se ha nutrido de eso, porque al principio es necesario, y más en un proyecto TIC, que muchas veces viene de la mano con necesitar equipos que tienen un alto coste. También, muchas veces empezamos con la regla de las 3 Fs, ¿no? ¿Quién aporta dinero al principio? La familia, los amigos y los idiotas, que quieren apoyar esto al comienzo. Pero bueno, es muy importante, sí, sobre todo uno de los principales problemas y desenvolverte y que no acabe siendo un lastre, un quebradero de cabeza el hecho de la financiación. Y los retos a los retos que nos enfrentamos nosotros es la comunicación, es muy importante. Hay una premisa que es lo que no se cuenta, no existe. A pesar de lo que puede parecer, o sea, este proyecto, esta startup, trabaja mucho con mucho material, con muchas imágenes, mucho todo, pero aún así cuesta comunicar. Cuesta comunicar además cuando se trata de una tecnología que, aunque cada vez se ve más y está más día a día apareciendo en medios, todavía es muy desconocida y sobre todo enfocada a la parte técnica. Entonces, saber contar, saber desarrollar esa historia para que llegue al público objetivo y vean realmente el valor que tiene es complicadísimo. Yo diría que es de las partes más difíciles. También, retos. No todo es desarrollar las actividades, también va de la mano de cumplir una serie de objetivos. He metido los objetivos de desarrollo sostenible desde el primer momento como autónomo. Yo en mi caso, los he trabajado por eso mismo, porque es un proyecto, en primer lugar, un proyecto que ha salido de la universidad, de dentro de una asociación de la universidad, lo cual, tiene el valor de que dentro de ese ecosistema asociativo que teníamos allí y demás, funciona mucho con apoyarnos los unos entre los otros, y es un proyecto que también, aunque ofrece una serie de ventajas a las empresas, también aportamos ese valor añadido de querer reducir riesgos, querer capacitar equipos, querer digitalizar el trabajo de algunos sectores que hasta ahora no lo habían hecho. Entonces, vamos muy de la mano de esos objetivos de desarrollo sostenible y más cuando, sobre todo aquí en Aragón, tenemos los sellos de responsabilidad social, que hasta ahora, desde el primer año hasta este pasado, hasta ahora había trabajado los RSA, desde el año pasado como autónomo tenían el RSA Plus, este año tendrán que ser ya como pyme, ya no es como autónomo, ya tendrá que ser como empresa lo que haya que trabajar, y viene muy bien hacer ese tipo de autoevaluaciones de ya no trabajo en una empresa ni gestiono ni he creado una empresa, sino qué más puede hacer, cómo puede ser también y ser un beneficio para la sociedad. Entonces, eso es muy importante. Y así simplemente quería daros esos matices. Muchísimas gracias y nada, estoy para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias.